No todo lo que poseemos es inofensivo. Algunos objetos, hábitos e influencias pueden alejarnos de la presencia de Dios. En Deuteronomio 7:26, el Señor nos dice: no metas en tu casa nada que sea detestable, porque serás como aquello que debes destruir. Recházalo y aborrécelo por completo, porque está consagrado a la destrucción. Esta advertencia es clara. Hay elementos que contaminan nuestra vida espiritual sin que nos demos cuenta. Hoy exploraremos 7 cosas que debes sacar de tu hogar según la palabra de Dios. Al eliminarlas, no solo estará limpiando tu casa físicamente, sino también abriendo la puerta a la paz, la bendición y la presencia de Dios en tu vida. ¿Estás listo para descubrir si hay algo en tu hogar que está bloqueando las promesas de Dios para ti? ¿Alguna vez has sentido una atmósfera pesada en tu hogar sin una razón aparente? Hay momentos en los que todo parece estar bien, pero el ambiente se siente tenso. Las discusiones se vuelven frecuentes y la paz parece haberse esfumado. Muchos piensan que estos problemas son normales, parte del estrés diario. Pero lo que pocos consideran es que a veces la raíz de esta perturbación no es emocional ni circunstancial, sino espiritual. La Biblia nos advierte que ciertos objetos pueden traer oscuridad a nuestras vidas sin que nos demos cuenta. En Deuteronomio 7:26, Dios nos da una advertencia clara. No metas en tu casa nada que sea detestable, porque serás como aquello que debes destruir. Recházalo y aborrécelo por completo, porque está consagrado a la destrucción. A lo largo de la historia vemos cómo Dios instruyó a su pueblo a deshacerse de todo lo que pudiera contaminar su relación con Él. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Dios les ordenó destruir por completo los ídolos, altares y objetos que las naciones paganas usaban en su adoración. No era suficiente con dejar de usarlos. Debían ser eliminados porque su sola presencia traía corrupción espiritual. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué cosas estamos permitiendo en nuestros hogares que sin darnos cuenta pueden estar afectando nuestra relación con Dios? Hay quienes creen que un objeto es solo un objeto, sin poder ni influencia espiritual. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay cosas que llevan consigo una carga espiritual, ya sea porque fueron creadas con un propósito impuro o porque han sido usadas en prácticas que no glorifican a Dios. En Hechos 19:19, cuando las personas que habían practicado la magia y las artes ocultas se convirtieron a Cristo, tomaron una decisión radical. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon su valor, resultó ser una gran suma de dinero. Ellos entendieron que no podían seguir guardando esos objetos en sus casas, aunque tuvieran un gran valor material. Sabían que mantenerlos significaba abrir una puerta a la opresión espiritual. Es posible que en tu hogar haya cosas que, sin que lo sepas, estén afectando el ambiente espiritual. Algunos objetos son evidentes: imágenes de ídolos, amuletos, símbolos de religiones falsas. Pero otros son más sutiles. Libros con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, objetos heredados de familiares que practicaban el ocultismo, recuerdos de viajes que tienen raíces en culturas espiritualmente comprometidas. Incluso algunos adornos que parecen inofensivos pueden estar vinculados a prácticas espirituales que no honran a Dios. Un hombre contó su experiencia tras mudarse a una nueva casa. Desde la primera noche sintió que algo no estaba bien. Su familia comenzó a tener pesadillas, se despertaban con ansiedad y la tensión en el hogar aumentó. Al orar y pedir discernimiento,
sintió que debía revisar la casa. Encontró en el sótano una caja con objetos que los antiguos dueños habían dejado atrás: incienso, figuras extrañas y un libro de prácticas esotéricas. Sin dudarlo, se deshizo de todo. Desde ese momento, el ambiente de su hogar cambió por completo. Esto puede sonar radical, pero la Biblia nos muestra que Dios nos llama a ser radicales en la limpieza espiritual de nuestras vidas y nuestros hogares. En Josué 7 encontramos la historia de Acán, un hombre que tomó objetos prohibidos de Jericó y los escondió en su tienda. Debido a su desobediencia, la presencia de Dios se apartó del pueblo de Israel y sufrieron una derrota humillante. Cuando Josué buscó la respuesta, Dios le dijo: Israel ha pecado, han violado mi pacto, han tomado cosas consagradas al exterminio, las han robado, las han escondido entre sus posesiones. Josué 7:11. La solución no fue simplemente arrepentirse, sino deshacerse por completo de esos objetos. Algunas personas conservan cosas en sus hogares sin entender su origen: ropa con símbolos ocultos, accesorios que fueron bendecidos en rituales paganos, artefactos que en su cultura original fueron usados para la adoración de otros dioses. Puede que parezcan simples objetos decorativos, pero en el mundo espiritual todo tiene un significado. Una familia testificó que después de años de dificultades económicas inexplicables, comenzaron a buscar la dirección de Dios. Un pastor les preguntó si tenían objetos en casa que pudieran estar en contra de la voluntad de Dios. Al revisar, encontraron varios recuerdos de viajes a lugares donde se practicaban rituales espirituales ajenos a la fe cristiana. Sintieron en su espíritu que debían deshacerse de ellos. Después de hacerlo, comenzaron a notar cambios en sus finanzas y en la atmósfera de su hogar. La pregunta es: ¿qué cosas hemos permitido en nuestra casa que pueden estar impidiendo la bendición de Dios? En 2 Corintios 6, 16 a 17 se nos dice: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho: habitaré y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Dios nos llama a examinar nuestro hogar con ojos espirituales. Esto no significa caer en el miedo ni en la superstición, sino en la obediencia. No se trata de buscar demonios detrás de cada cosa, sino de ser sensibles a la voz de Dios y eliminar cualquier objeto que pueda estar afectando nuestra vida espiritual. Si al revisar tu casa sientes que hay algo que no debería estar ahí, ora y pídele dirección a Dios. Pregúntale si hay algo que necesitas sacar. Si el Espíritu Santo te da convicción sobre algo, no dudes en deshacerte de ello. La obediencia siempre trae bendición. Cuando eliminamos de nuestro hogar lo que no honra a Dios, abrimos la puerta para que su presencia llene cada rincón con paz, gozo y protección. La purificación de nuestro hogar no es solo una acción simbólica, es un acto de fe y compromiso con Dios. En Hechos 19, aquellos que quemaron sus libros de magia dieron un testimonio poderoso de su transformación. No los vendieron, no los regalaron, sino que los destruyeron porque entendieron que no había lugar para esas cosas en sus vidas. Hoy Dios nos llama a hacer lo mismo. Si hay algo en tu hogar que no glorifica a Dios, hoy es el día de tomar acción. No permitas que objetos ocultos sigan trayendo oscuridad a tu casa. Dios quiere habitar en tu hogar, pero Él no comparte su gloria con nada ni con nadie.
Cuando decidimos limpiar nuestra casa, también estamos limpiando nuestra vida y dándole a Dios el primer lugar. En cada hogar el sonido se convierte en parte de la atmósfera diaria. La música, las conversaciones, las películas y los programas que se reproducen llenan los espacios y moldean el ambiente espiritual del lugar. Muchos no consideran que lo que escuchan y ven puede afectar su vida espiritual. Pero la Escritura es clara al advertir sobre el poder de las palabras y los mensajes que penetran en el corazón. En Filipenses 4:8 se nos instruye: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La instrucción no es casual. La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras espirituales. Y lo que entra por los ojos y los oídos determina la fortaleza del espíritu frente a esas batallas. Desde el principio Dios creó la música con un propósito sagrado. En el cielo los ángeles alaban sin cesar y los salmos están llenos de llamados a adorar a Dios con cánticos y melodías. Sin embargo, el enemigo ha corrompido lo que fue diseñado para glorificar a Dios y lo ha transformado en un instrumento para alejar a las personas de la verdad. En Ezequiel 28:13 se menciona que Lucifer estuvo rodeado de instrumentos musicales en su creación, lo que sugiere que la música era parte de su propósito original antes de su rebelión. No es sorprendente que después de su caída haya utilizado la música para influenciar la cultura, distorsionar los valores y desviar a las personas de Dios. La música no es neutral. Cada nota, cada letra y cada ritmo tienen un propósito y transmiten un mensaje. Hay canciones que exaltan la violencia, la inmoralidad y la rebeldía. Y muchas veces esas mismas canciones se repiten una y otra vez en los hogares sin que las personas reflexionen sobre el impacto que tienen en su espíritu. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La música entra en el corazón, moldea pensamientos y emociones, y puede fortalecer la comunión con Dios o enfriar el espíritu hasta el punto de la insensibilidad. Las Escrituras revelan que lo que una persona escucha afecta su fe. En Romanos 10:17 se dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si lo que entra por los oídos alimenta la fe, también puede debilitarla. Cuando una persona se expone continuamente a letras que glorifican el pecado, poco a poco su percepción sobre la santidad se va diluyendo. Lo que antes generaba convicción de pecado, con el tiempo deja de parecer ofensivo, y lo que en otro momento habría sido rechazado se vuelve parte normal de la vida cotidiana. El entretenimiento visual no es diferente. Las imágenes tienen poder y pueden sembrar ideas y emociones que permanecen en la mente mucho después de haber apagado la pantalla. Jesús enseñó en Mateo 6:22-23: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La advertencia es clara. Lo que entra por los ojos afecta el interior del ser humano. Cuando una persona se expone a contenidos que exaltan el pecado, el corazón comienza a insensibilizarse. Las producciones cinematográficas, las series y los videojuegos han evolucionado hasta convertirse en herramientas de adoctrinamiento cultural. Las historias que se presentan en la pantalla no son solo entretenimiento, transmiten ideologías,
valores y filosofías que influyen en la percepción del mundo. En Isaías 5:20 se nos advierte sobre aquellos que invierten el orden moral, diciendo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. La industria del entretenimiento ha normalizado el pecado hasta el punto de que aquellos que intentan mantenerse firmes en la verdad bíblica son vistos como radicales o intolerantes. El peligro no está solo en los contenidos explícitamente contrarios a la fe, sino también en aquellos que introducen sutilezas que debilitan la convicción espiritual. Películas y series que promueven la infidelidad como algo emocionante, la venganza como justicia o la codicia como éxito, van sembrando en la mente ideas que contradicen la verdad de Dios. En primera epístola a los Corintios 15:33 se advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta verdad se aplica no solo a las conversaciones directas entre personas, sino también a las conversaciones que se absorben a través de la música y el entretenimiento. El corazón humano es influenciable. Lo que se ve y se escucha con frecuencia termina moldeando el carácter y las decisiones. Jesús lo dejó claro en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que entra en el corazón está contaminado, lo que sale de él también lo estará. Pues en la historia de Israel, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, comenzaba a adoptar las costumbres y prácticas de las naciones paganas. En lugar de mantenerse firmes en los estatutos de Dios, permitían que las influencias externas moldearan su cultura y su adoración. En Jeremías 10:2, Dios les dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. La advertencia sigue vigente. La cultura actual, a través de la música y el entretenimiento, enseña caminos que no conducen a la vida, sino a la corrupción y la separación de Dios. El creyente no puede conformarse a los estándares del mundo. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación ocurre cuando la mente es renovada, y para que esto suceda es necesario examinar lo que se permite entrar en el hogar. El hogar debe ser un refugio de la presencia de Dios, un lugar donde su paz habite y donde su espíritu pueda obrar sin obstáculos. Sin embargo, si la atmósfera está saturada de mensajes y sonidos que van en contra de su verdad, la sensibilidad espiritual se debilita. En Efesios 5:19, el apóstol Pablo da una clave para mantener un ambiente lleno de la presencia de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El llamado es claro: examinar lo que entra en el hogar y asegurarse de que todo lo que se escucha y se ve glorifique a Dios. La música y el entretenimiento no son simples distracciones. Tienen el poder de edificar o de destruir, de fortalecer la fe o de debilitarla. La decisión está en cada persona. Las palabras que se pronuncian en un hogar no son inofensivas. Cada palabra trae consigo una consecuencia espiritual. Y lo que se dice dentro de una casa puede construir un ambiente de bendición o abrir la puerta a maldición. La Biblia lo expresa con claridad en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua tiene el poder de edificar o destruir, de traer paz o sembrar discordia,
de invitar la presencia de Dios o permitir que la oscuridad se establezca. Las palabras no son simples sonidos, son declaraciones que tienen peso en el mundo espiritual. En Génesis 1, Dios creó el universo con su voz. No construyó con las manos, no moldeó con herramientas, sino que habló. Y su palabra dio forma a la realidad. Este principio se mantiene en la vida cotidiana. Lo que se declara con la boca tiene el poder de traer vida o condenación sobre una familia, un matrimonio o una generación. En el hogar, cada palabra pronunciada establece un fundamento. Cuando las palabras están alineadas con la verdad de Dios, la casa se llena de paz. Cuando están cargadas de queja, enojo, incredulidad o maldición, se abre la puerta a la opresión. Santiago 3:10 lo advierte. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La misma boca que se usa para orar, para alabar, para pedir la dirección de Dios, no puede ser la misma que maldice, hiere y destruye con palabras llenas de enojo y desesperanza. El problema no está solo en lo que se dice en momentos de ira. La repetición de ciertas frases y actitudes crea un ambiente que puede arraigar maldiciones en un hogar. Las palabras que se dicen sobre los hijos pueden marcar su destino. En Números 14:28, Dios responde a las quejas del pueblo de Israel con una sentencia contundente. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Lo que se declara con insistencia puede convertirse en realidad. Si en un hogar se pronuncian constantemente palabras de derrota, fracaso, enfermedad o escasez, eso es lo que comenzará a manifestarse en la vida de quienes habitan allí. Las palabras de queja y murmuración fueron una de las razones por las cuales los israelitas no entraron en la tierra prometida. Aunque Dios les había dado una promesa, sus bocas solo declaraban duda y negatividad. En Éxodo 16:8 Moisés les dice: vuestra murmuración no es contra nosotros, sino contra Jehová. La queja constante no solo refleja insatisfacción, sino que es una declaración de incredulidad en el poder de Dios. Un hogar donde la queja es habitual se convierte en un ambiente donde la fe se debilita y la presencia de Dios se apaga. El poder de las palabras no solo afecta a quienes las pronuncian, sino también a quienes las escuchan. Los niños que crecen en un ambiente donde se habla constantemente de miedo, fracaso o escasez, desarrollan una mentalidad que los acompaña toda su vida. Proverbios 22:6 enseña: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción no solo se da con acciones, sino con palabras. Un niño que escucha constantemente que es incapaz, que no tiene valor o que nunca logrará nada, terminará creyéndolo y actuando conforme a esas palabras. Las actitudes dentro del hogar también influyen en la atmósfera espiritual. No basta con evitar malas palabras si la actitud sigue reflejando ira, desánimo o resentimiento. Efesios 4:31-32 instruye: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un hogar donde la amargura y la falta de perdón reinan se convierte en un lugar donde el enemigo encuentra acceso para traer división y contienda. Las discusiones constantes y el descontrol emocional abren la puerta a un ambiente de opresión. En Proverbios 21:9 se dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La contienda no solo afecta la paz del hogar, sino que aleja la presencia de Dios. Un hogar donde se levantan voces en gritos de ira y se expresan palabras hirientes se convierte en un lugar donde la armonía es imposible y el espíritu se debilita. La mentira es otra de las actitudes que afectan
la atmósfera espiritual de un hogar. Satanás es llamado el padre de la mentira en Juan 8:44, y cada vez que se practica la falsedad, se establece una conexión con su naturaleza. La Biblia es clara al decir que los labios mentirosos son abominación para Dios. Proverbios 12:22. Un hogar donde la mentira es común, donde se ocultan verdades o se manipulan situaciones con engaño, es un hogar que se aleja de la luz de Dios. La palabra de Dios no deja dudas sobre lo que debe caracterizar el lenguaje de quienes le siguen. En Colosenses 3:8-9 se exhorta: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La transformación de un hogar comienza con la transformación de las palabras y actitudes de quienes lo habitan. Cada palabra pronunciada tiene un efecto. En Mateo 12:36, Jesús advirtió: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nada de lo que se dice es insignificante. Todo tiene un peso y una consecuencia. Y es responsabilidad de cada persona elegir palabras que edifiquen y no que destruyan. Las Escrituras revelan que las palabras tienen un impacto no solo en el presente, sino en el futuro. En Génesis 27, Isaac pronunció una bendición sobre Jacob que no podía ser revocada. Una vez declarada, esa bendición tenía un poder irreversible. Esto muestra que lo que se habla sobre una persona o un hogar tiene un peso eterno. Por esta razón, en Deuteronomio 30:19 se presenta una elección clara: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El llamado es a llenar el hogar con palabras de bendición, con declaraciones que fortalezcan la fe, con un lenguaje que refleje la verdad de Dios. En Salmos 19:14 se expresa el deseo de todo aquel que quiere agradar a Dios con sus palabras. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando un hogar se llena de palabras que honran a Dios, su presencia se manifiesta, la paz se establece y la atmósfera espiritual se transforma. Desde el principio Dios ha sido claro con su pueblo sobre un mandato inquebrantable: Él no comparte su gloria con nadie ni con nada. La adoración que le pertenece solo a Él no puede ser mezclada con elementos que desvíen el corazón. En Éxodo 20, 3-5 se establece con firmeza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. La advertencia es directa y absoluta. Nada que represente un falso Dios debe tener un lugar entre su pueblo, ni en los altares, ni en los hogares. Las Escrituras relatan en numerosas ocasiones cómo la idolatría llevó a la ruina a naciones enteras. Israel fue testigo de milagros incomparables, pero aún así, una y otra vez permitió que imágenes y símbolos ajenos a Dios entraran en sus vidas. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, el pueblo no esperó en paciencia, sino que recogió oro, lo fundió y creó un becerro de metal al que llamaron su Dios. En Éxodo 32:8, Dios habló con indignación: pronto se han apartado del camino que les ordené. Se han hecho un becerro de metal fundido
y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. La idolatría no comienza con el deseo de apartarse de Dios, sino con la aparente necesidad de tener algo visible, algo tangible, una imagen a la que dirigir oraciones. No siempre es una estatua o una figura ceremonial. A veces la idolatría se presenta de formas más sutiles. La confianza depositada en un objeto que se cree que tiene poder, la dependencia de símbolos considerados de protección, la atribución de energía espiritual a piedras, amuletos o imágenes. Todo esto abre una puerta peligrosa. Dios no comparte su autoridad con objetos inertes ni con representaciones humanas de lo divino. En Deuteronomio 4, 16 a 19 se advierte contra la tentación de fabricar imágenes con apariencia humana, animal o celestial, porque detrás de ellas no hay un simple adorno, sino un acto de rebeldía espiritual. El error de muchos no está en fabricar ídolos, sino en conservarlos, en justificar su presencia con argumentos de tradición, cultura o sentimentalismo. En la historia de los reyes de Israel, aquellos que destruyeron los altares paganos y eliminaron las imágenes fueron los que experimentaron restauración y victoria. Pero aquellos que permitieron que los símbolos de adoración ajena permanecieran en el pueblo, vieron su ruina. En 2 Reyes 23, 24, 25 se relata cómo Josías, un rey que buscó honrar a Dios, eliminó toda práctica idólatra. Además, eliminó Josías a los que consultaban a los espíritus y a los adivinos, y quitó los ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. No hay diferencia entre lo que ocurrió en el pasado y lo que sigue ocurriendo hoy. El error no ha cambiado, solo ha adoptado nuevas formas. Ídolos que no son de piedra ni de madera, pero que siguen arrebatando la devoción que solo le pertenece a Dios. Objetos que son colocados en lugares de honor dentro de los hogares bajo la idea de que traen protección, bienestar o buena suerte. Prácticas que parecen inofensivas, pero que arraigan costumbres que alejan la mirada de lo alto. La idolatría no solo corrompe la relación con Dios, sino que también contamina la atmósfera espiritual de un hogar. En la historia de Jacob, cuando decidió acercarse a Dios con sinceridad, lo primero que hizo fue deshacerse de todo lo que pudiera representar un vínculo con el pasado idolátrico de su familia. En Génesis 35, 2 a 4, Jacob dio una orden tajante a los suyos: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Su determinación no fue parcial. No dejó rastro de aquello que podía servir de obstáculo en su comunión con Dios. En Isaías 44, 9 a 20, Dios expone la insensatez de la idolatría con una claridad aplastante. Se describe como un hombre toma un pedazo de madera, con la mitad enciende fuego para calentarse y con la otra mitad esculpe una imagen a la que se inclina y le ora. La ironía es evidente. El mismo material que se usa para hacer fuego es tratado como un dios. La idolatría siempre ha sido una ceguera
espiritual, un acto de devoción hacia algo que no tiene vida ni poder. El llamado de Dios es a un corazón íntegro, a una adoración sin mezcla. En 1 de enero 5:21 se da una instrucción final y contundente. Hijitos, guardaos de los ídolos. No se trata solo de evitar la adoración a imágenes, sino de eliminar cualquier símbolo que pueda desviar el enfoque espiritual. Todo lo que reciba una devoción que solo le pertenece a Dios, todo lo que se convierta en un amuleto o en un objeto de confianza espiritual fuera de la fe genuina en Cristo, debe ser apartado. Los altares del corazón deben ser limpiados, los hogares deben ser purificados. Dios no habita donde su gloria es compartida con representaciones humanas, con símbolos sin vida, con imágenes que reciben honor indebido. En 2 Corintios 6, 16 a 17 se declara: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La decisión es personal. Dios no obliga, pero advierte, no exige, pero llama a la reflexión. En Deuteronomio 30:19 establece la elección que cada persona debe hacer. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nada influye más en el rumbo de una vida que las personas que la rodean. No importa cuánta fe se tenga, cuán sólido sea el conocimiento de la palabra, cuán firme parezca la relación con Dios. La compañía equivocada es suficiente para desviar incluso al más fuerte, para sembrar duda donde antes había certeza, para abrir la puerta a caminos que nunca debieron recorrerse. En primera epístola a los Corintios 15:33 se advierte con claridad: no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se trata solo de evitar relaciones evidentemente dañinas, sino de comprender que hay vínculos que, aunque parezcan inofensivos, están diseñados para debilitar la fe y arrastrar a la destrucción. Desde el principio, Dios estableció la importancia de mantenerse apartado de influencias que desvíen del camino correcto. Cuando Israel estaba por entrar en la tierra prometida, la instrucción fue tajante. No debían mezclarse con los pueblos que allí habitaban. No debían formar alianzas con ellos. No debían tomar sus costumbres ni permitir que sus prácticas entraran en sus hogares. En Deuteronomio 7:2-4 se declara: no harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirás pronto. La orden no era por crueldad ni por falta de compasión, sino porque Dios conocía la fragilidad del corazón humano, y cómo la cercanía con personas ajenas a su propósito podía llevar a la idolatría y la rebelión. A lo largo de la historia, los mayores fracasos espirituales no fueron producto de ataques externos, sino de la influencia de personas cercanas. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, cuya sabiduría fue dada por Dios mismo, no cayó por una guerra ni por un enemigo poderoso, sino por las relaciones que permitió en su vida. En el primer Rey 11:4 se registra el resultado de sus malas decisiones. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón
no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. No fue un ataque repentino, sino un proceso lento, un desvío que comenzó con pequeñas concesiones, con la tolerancia de prácticas ajenas a Dios, hasta que su corazón fue completamente apartado. No todas las relaciones son de amistad o familia. Algunas son pactos que se establecen sin que la persona sea consciente de sus implicaciones. En la antigüedad los pactos eran acuerdos inquebrantables, sellados con sangre, con compromisos que trascendían generaciones. En la actualidad los pactos no siempre son visibles, pero siguen teniendo la misma fuerza espiritual. Palabras dichas con ligereza, promesas hechas sin discernimiento, acuerdos firmados sin considerar sus raíces pueden convertirse en ataduras que afectan no solo a quien los hizo, sino también a su hogar. En Proverbios 6:12 advierte: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No todo acuerdo es bueno, no toda alianza es segura, no toda promesa es inofensiva. Dios estableció límites claros para proteger a su pueblo de enredos peligrosos. En 2 Corintios 6:14-15 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No se trata solo de relaciones románticas, sino de cualquier vínculo que ate la vida de un creyente a un camino que no está alineado con la voluntad de Dios. Las relaciones no siempre muestran su verdadero impacto de inmediato. Algunas parecen inofensivas en un principio, pero con el tiempo van moldeando actitudes, cambiando prioridades, sembrando dudas que antes no existían. Lo que antes era una convicción firme comienza a verse como algo relativo. Lo que antes se consideraba innegociable empieza a ceder ante la presión de la aceptación. En 2 Samuel 13:3-5 se relata cómo Amnón, hijo de David, tenía un amigo llamado Jonadab, descrito como un hombre astuto. Fue este amigo quien lo aconsejó de forma perversa, llevándolo a cometer un pecado que no solo arruinó su vida, sino que desató consecuencias trágicas en toda su familia. Una sola relación equivocada puede abrir la puerta a una cadena de destrucción. No todo pacto es hecho con palabras. Hay objetos que representan compromisos espirituales, elementos que fueron entregados como símbolo de una alianza que no tiene su origen en Dios. Anillos, amuletos, regalos, cartas, documentos, cualquier cosa que haya sido parte de un pacto que no glorifica a Dios puede convertirse en un vínculo que necesita ser roto. En Hechos 19:19, cuando muchos se convirtieron al Señor, tomaron sus libros de magia y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los guardaron como recuerdo, no los dejaron en sus casas. Sabían que mantenerlos era seguir atados a su pasado, y solo al deshacerse de ellos pudieron experimentar verdadera libertad. El principio sigue siendo el mismo. Todo lo que ate la vida de una persona a una relación o a un pacto que no glorifica a Dios debe ser eliminado. No se puede avanzar espiritualmente mientras se sigan guardando vínculos que contradicen la voluntad divina. No se puede caminar en luz mientras se sostienen lazos con la oscuridad. En Isaías 52:11 se nos llama: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. La advertencia no es para causar miedo, sino para traer discernimiento. Muchas de las batallas que se enfrentan no son producto de circunstancias naturales, sino de ataduras que aún no han sido rotas. Algunas de ellas ya tienen raíces tan profundas que parecen parte normal de la vida, pero su presencia sigue afectando la libertad espiritual de quienes la sostienen. En Gálatas 5:1 se declara
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios ha llamado a su pueblo a una vida sin atadura, sin vínculos con lo que puede desviar, sin lazos que arrastren a caminos de destrucción. No es posible avanzar mientras se sigan sosteniendo relaciones que apartan de su propósito. No es posible caminar en su bendición mientras se sigan guardando objetos o acuerdos que atan al pasado. El llamado es a romper, a soltar, a eliminar lo que impide caminar en completa obediencia. En Deuteronomio 30:19 se nos da la decisión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El orden no es solo una cuestión de organización externa, sino una manifestación del estado interior. En la creación del mundo, Dios estableció orden en medio del caos. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando Dios habló, la luz se separó de las tinieblas. Las aguas tomaron su lugar y todo fue dispuesto con propósito y precisión. El mismo principio se mantiene en cada área de la vida. Donde hay caos, hay confusión. Donde hay desorden, hay obstáculos para la presencia de Dios. 1 Corintios 14:33 lo deja claro. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El desorden en un hogar no es un simple descuido físico, sino una señal de algo más profundo. No se trata solo de objetos fuera de lugar, de acumulación innecesaria o de falta de limpieza, sino de un reflejo de la estructura espiritual de quienes lo habitan. Un hogar en desorden es un espacio donde la paz se ve amenazada, donde la ansiedad y el desánimo encuentran terreno fértil, donde la mente no encuentra claridad. La confusión y la falta de estructura son herramientas que el enemigo utiliza para desgastar a las personas, para distraerlas de lo realmente importante y para sembrar desorden en sus corazones. Dios llamó a su pueblo a la santidad en cada área de su vida, incluyendo su entorno. Cuando estableció su presencia en medio de Israel, ordenó que el campamento fuera mantenido en pureza. En Deuteronomio 23:14 se explica la razón. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. La santidad no se limita a lo espiritual, sino que también involucra el ambiente que se habita. En el templo todo tenía un lugar asignado. Cada elemento del tabernáculo fue diseñado bajo un patrón divino, con medidas exactas y funciones específicas. Nada era dejado al azar, nada estaba fuera de lugar. Dios mostró con esto que el orden es parte de su naturaleza y que el desorden no tiene cabida en su presencia. Cuando los sacerdotes ministraban, seguían instrucciones precisas. En Levítico 10:1-2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, algo que no había sido ordenado. Y como resultado, el fuego de Dios descendió y los consumió. El mensaje era claro: el orden divino no es negociable. Cuando el desorden se instala en un hogar, no solo afecta la apariencia del lugar, sino que también altera la dinámica espiritual. La acumulación innecesaria, el caos en los espacios, la falta de estructura en la vida cotidiana pueden abrir puertas a la ansiedad, la pereza y la sensación de opresión. La Biblia enseña que hay tiempo para todo y que cada cosa debe estar en su lugar. Eclesiastés 3:1 lo expresa de esta manera: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando no hay un sentido de orden, la sensación de control se pierde y con ello la paz que Dios desea para su pueblo. El enemigo opera en el desorden. En la parábola del sembrador, Jesús habló de la semilla que cayó entre espinos.
representando a aquellos que reciben la palabra, pero cuyas vidas están tan llenas de preocupaciones y distracciones que la verdad de Dios no puede crecer. Lucas 8:14 lo describe así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Un hogar lleno de caos, de objetos innecesarios, de tareas sin terminar, puede convertirse en un lugar donde la voz de Dios se ahoga entre el ruido de lo no esencial. El orden en el hogar no solo impacta a quienes viven en él, sino que también influye en la atmósfera espiritual. En Josué 24:15, el líder de Israel hizo una declaración contundente: yo y mi casa serviremos a Jehová. No era una decisión personal aislada, sino un compromiso que involucraba a toda su familia. Servir a Dios no es solo una cuestión de asistencia a la congregación o de lectura bíblica, sino también de cómo se administra el hogar, de qué se permite entrar en él y de la disciplina que se mantiene en la vida diaria. Jesús enseñó sobre la importancia de mantener la casa en orden en un sentido espiritual. En Mateo 12, 43 a 45 habló de un espíritu inmundo que al salir de una persona busca un lugar donde habitar. Al encontrar su antigua morada vacía, limpia y barrida, pero sin ocupación, regresa con otros 7 espíritus peores que él. La clave de esta enseñanza está en que el problema no era solo haber expulsado la impureza, sino no haber llenado ese espacio con lo correcto. Un hogar puede estar físicamente ordenado, pero si su ambiente no está saturado de la presencia de Dios, sigue siendo vulnerable. Dios llamó a su pueblo a ser administradores fieles. En la parábola de los talentos, Jesús contó la historia de un señor que entregó a sus siervos cierta cantidad de bienes y al regresar pidió cuentas de cómo habían sido administrados. Mateo 25:21 registra la recompensa para el siervo que fue fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad en lo pequeño, en lo cotidiano, en la organización de la vida diaria, es un reflejo de la fidelidad en lo espiritual. El desorden no solo se refleja en lo visible, sino también en la manera en que se administra el tiempo y los recursos. Una vida sin prioridades claras, sin estructura en las responsabilidades, sin un manejo adecuado de lo que Dios ha dado, es una vida expuesta a la frustración y el agotamiento. Efesios 5, 15-16 exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La falta de orden roba tiempo, energía y enfoque, distrayendo de lo que realmente es importante. La solución no está solo en una limpieza externa, sino en una transformación interna. Un hogar debe ser un reflejo de la paz y la claridad que Dios trae a la vida de quienes le siguen. Colosenses 3, 23 a 24 da una instrucción clave. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cada acción, cada decisión, cada esfuerzo por establecer orden en el hogar es una manera de honrar a Dios. Dios no opera en el caos, sino en la estructura, en la planificación, en la paz que surge cuando todo está en su lugar. No es una cuestión de perfección, sino de alineación con su voluntad. Un hogar ordenado es un reflejo de una vida bajo su gobierno. Salmos 37, 23 lo confirma. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Un hogar no es solo el espacio donde se vive, es el reflejo de lo que se permite habitar en el corazón. Cada objeto, cada palabra, cada influencia que entra en la casa deja una huella en la atmósfera espiritual. La Biblia está llena de referencias
al hogar no solo como un lugar físico, sino como un símbolo de la vida misma. Jesús enseñó que lo que hay dentro de una casa revela lo que hay dentro del alma. En Mateo 7:24-27 habló de dos hombres. Uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. Ambos levantaron casas, ambos enfrentaron tormentas, pero solo una permaneció en pie. No fue la apariencia externa lo que determinó su destino, sino el fundamento sobre el que fueron edificadas. La purificación del hogar no es solo una acción simbólica, es un acto de fe, es un testimonio visible de que Dios tiene el primer lugar. En Josué 24:15 se encuentra una de las declaraciones más contundentes de la Escritura. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No fue una expresión de deseo, sino una decisión absoluta. No dijo, esperamos servir, ni intentaremos servir. Declaró con autoridad que su hogar sería un territorio de Dios. Esa misma convicción es la que transforma no solo una casa, sino una familia entera. Las generaciones están marcadas por lo que se permite entrar en el hogar. Las influencias que una persona tolera no solo la afectan a ella, sino que se convierten en la herencia espiritual de sus hijos y de aquellos que vendrán después. En Éxodo 25, Dios advierte que las consecuencias de la idolatría pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Pero también promete algo mayor. Su misericordia se extiende a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Cada decisión de purificación, cada acto de obediencia, cada compromiso con la santidad es una semilla que dará frutos en el futuro. El enemigo siempre ha querido infiltrarse en los hogares porque sabe que es ahí donde se construyen los cimientos de la fe. En Génesis 3, la serpiente no atacó a Adán y Eva en el templo ni en un altar, lo hizo dentro de su hogar. Entró en el espacio que Dios les había dado y sembró duda, confusión y desobediencia. Lo mismo sucede hoy. El ataque no siempre es evidente. A veces viene disfrazado de costumbre, de tradición, de algo aparentemente inofensivo. Pero lo que se tolera en lo pequeño crece en lo oculto. Un hogar consagrado no se trata de paredes y muebles, sino de un ambiente que refleja la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, Dios dio instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, porque iba a ser su morada entre el pueblo. Cada detalle tenía un significado, cada objeto debía estar en el lugar correcto, cada espacio tenía un propósito. Cuando todo fue preparado conforme a su diseño, la gloria de Dios descendió. En Éxodo 40:34 se describe ese momento. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios no habita en el caos ni en lo impuro, sino en lo que ha sido apartado para Él. Hay una diferencia entre una casa donde Dios es un visitante y una casa donde Él es el dueño. En muchas ocasiones, las personas quieren que Dios intervenga en sus vidas, pero no están dispuestas a entregarle el control de su hogar. Quieren su bendición, pero siguen permitiendo cosas que contradicen su voluntad. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no se impone, Él espera ser invitado. Un hogar consagrado es aquel donde su voz no es ignorada y su presencia no es relegada a un rincón. El proceso de limpiar una casa espiritual es un acto de guerra. No es solo una decisión física, sino una confrontación contra todo lo que ha tratado de establecerse en ese lugar. En Efesios 6:12 se declara, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es casualidad que algunas cosas sean difíciles de soltar, que ciertos objetos parezcan insignificantes, que ciertas influencias se justifiquen con argumentos emocionales. Todo lo que se resiste a salir es porque tiene raíces más profundas de lo que parece. Pero cuando la autoridad de Dios es establecida, nada puede permanecer en contra de su voluntad. El compromiso con un hogar santo requiere vigilancia constante. En Nehemías 13 se relata cómo el pueblo de Israel, después de haber sido restaurado, permitió nuevamente la entrada de influencias ajenas a Dios. Nehemías, al ver lo que estaba ocurriendo, tomó medidas drásticas. En el versículo 9 dice: y mandé que limpiasen las habitaciones, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. No bastaba con sacar lo que estaba contaminando el templo, también era necesario restaurar lo que pertenecía a Dios. Un hogar no solo necesita ser limpiado de lo impuro, sino también llenado de la presencia de Dios. Las promesas de Dios están reservadas para aquellos que caminan en obediencia. En Isaías 32:18 se encuentra una promesa para quienes eligen vivir conforme a su voluntad. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. No se trata solo de protección física, sino de una paz que va más allá de las circunstancias, una seguridad que proviene de saber que Dios es el guardián de ese hogar. Cuando un hogar es entregado a Dios, su presencia se convierte en un escudo, en un refugio, en un lugar donde su voz es clara y su dirección es evidente. El llamado es a tomar una decisión definitiva, no a medias, no por un momento, no solo cuando hay crisis. Es un compromiso de vida. Un hogar consagrado a Dios no es aquel que busca su presencia solo en momentos de necesidad, sino aquel que ha decidido que cada rincón, cada palabra, cada influencia estará alineada con su voluntad. En 2 Reyes 23-25 se describe a Josías, un rey que decidió apartarse por completo de todo lo que no honraba a Dios. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Dios está llamando a una generación que elija su camino sin reserva, que decida cerrar cada puerta al enemigo, que elija sacar de su vida todo lo que impida su obra, que determine que su hogar será un santuario para su gloria. En Deuteronomio 30:19 se presenta una elección clara. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. La decisión está en cada persona. Dios ya ha hablado. Su palabra ha sido clara. Ahora es el momento de actuar. La consagración de un hogar no es un evento único, sino un compromiso diario. No se trata solo de eliminar lo que no honra a Dios, sino de mantener un ambiente donde su presencia sea el centro. La limpieza espiritual no es solo cuestión de sacar lo malo, sino de llenar cada espacio con lo que edifica, con lo que glorifica a Dios. En Mateo 5:14-16 Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un hogar en el que Dios es exaltado no puede permanecer en la oscuridad. Su luz se nota, su ambiente se siente, su atmósfera refleja la presencia divina. Dios quiere habitar en un lugar donde Él sea bienvenido,
donde su palabra tenga autoridad, donde su espíritu se mueva con libertad. En Apocalipsis 21:3 se nos da un adelanto de su plan eterno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la voluntad de Dios desde el principio. Habitar con su pueblo no solo en el cielo, sino aquí en tierra. Seante en la tierra que la tierra. Pero Él no puede habitar donde su presencia es ignorada, donde se le da lugar a lo que es contrario a su santidad. Cuando se toma la decisión de consagrar un hogar a Dios, se abre la puerta a su paz, a su protección y a su dirección. En Isaías 60:18 hay una promesa para aquellos que hacen de su presencia su refugio. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Esta es la recompensa de un hogar entregado a Dios: seguridad, bendición y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La decisión ha sido puesta delante de cada persona. Dios ha hablado. Ahora es el momento de responder.